Imagina a un Friedrich Nietzsche abrumado por el rechazo de Lou Salomé, un episodio que no solo hirió su corazón, sino que transformó profundamente su pensamiento. Ahora, piensa en Carl Jung y su concepto de la sombra, esa parte oculta de nuestra psique donde residan nuestros peores temores, impulsos no reconocidos y las heridas más profundas. ¿Qué ocurre cuando estas heridas se exponen no a través de la curación, sino del rechazo? El dolor de ese rechazo puede ser un catalizador potente, capaz de liberar la sombra, llevándonos a enfrentar lo que más tememos de nosotros mismos. En las enseñanzas de Jung, este encuentro con la sombra es crucial para la autocomprensión y la evolución personal. Sin embargo, sin la guía adecuada, el desencadenamiento de la sombra por el dolor puede llevarnos por un camino oscuro y turbulento, influenciando negativamente nuestras percepciones y comportamientos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Este es el poder y el peligro del rechazo. Puede ser tanto un momento de profunda introspección y crecimiento como un punto de inflexión hacia un ciclo destructivo. La pregunta es, ¿cómo navegaremos por estas aguas tormentosas? ¿Permitiremos que el dolor del rechazo nos transforme para mejor o para peor? Para sumergirnos adecuadamente en el complejo tejido de ideas y sentimientos que Nietzsche manifestó sobre las mujeres a lo largo de su vida, debemos primero explorar la naturaleza de sus reflexiones iniciales, que son sorprendentemente progresistas para la época en la que vivió. En su obra Humano, demasiado humano, un título que evoca una visión profundamente introspectiva y universal de la condición humana, Nietzsche despliega una perspectiva que muchos podrían no asociar con él, dada su reputación posterior. En este texto, Nietzsche no solo reconoce, sino que celebra el potencial intelectual y moral de las mujeres, argumentando que, a través de la educación adecuada, las mujeres no solo podrían igualar, sino también emular todas las fortalezas y virtudes tradicionalmente atribuidas a los hombres. Esta postura no es trivial, especialmente considerando el contexto de la época, donde las mujeres eran frecuentemente relegadas a roles secundarios en la sociedad. La educación para las mujeres era a menudo superficial, centrada en prepararlas para ser esposas y madres, más que intelectuales o profesionales capaces de contribuir al ámbito público. Lo que Nietzsche propone es radical, una reevaluación de la capacidad y el rol de las mujeres en la sociedad. Este reconocimiento de la igualdad de potencial intelectual entre hombres y mujeres muestra una faceta de Nietzsche que desafía muchas interpretaciones simplistas que lo pintan como un misógino irreductible. Aquí vemos a un pensador que está dispuesto a cuestionar y desmantelar las normas de su tiempo, un acto de rebeldía intelectual que señala hacia una posible revolución en la percepción de los géneros. Este respeto inicial por el potencial de las mujeres también nos hace cuestionar cómo y por qué sus opiniones parecieron cambiar tan dramáticamente en años posteriores. ¿Fue este cambio el resultado de una evolución natural de su pensamiento o hubo factores personales que influyeron en esta transformación? Al observar esta apertura inicial hacia la igualdad de género, nos vemos obligados a explorar más a fondo la complejidad de su carácter y el desarrollo de su filosofía. Es fundamental, entonces, no tomar a la ligera las palabras de Nietzsche ni descontextualizarlas. Como él mismo enfatizó a lo largo de su obra, las interpretaciones superficiales raramente capturan la esencia de los pensamientos profundos. La capacidad de Nietzsche para sostener dos ideas aparentemente contradictorias sobre las mujeres, una de respeto hacia su potencial y otra más crítica y a veces despectiva, refleja la naturaleza a menudo paradójica del pensamiento humano. Al considerar estas reflexiones iniciales sobre las mujeres, también es imprescindible reconocer que Nietzsche estaba adelantado a su tiempo en muchos aspectos. Su disposición para desafiar las normativas de género de su época y abogar por una educación igualitaria que empoderara a las mujeres intelectualmente habla de una mente que no se conformaba con las restricciones de su contexto cultural y social. Por lo tanto, esta sección del análisis de Nietzsche no solo ilumina un aspecto menos conocido de su pensamiento, sino que también establece una base crítica para entender los desarrollos posteriores de su filosofía respecto a las mujeres. Al hacerlo, no solo ampliamos nuestra comprensión de Nietzsche como filósofo,
sino que también profundizamos en la comprensión de la dinámica de cambio y continuidad en la historia del pensamiento sobre el género. Esto nos desafía a mirar más allá de las etiquetas simplistas y a abrazar la complejidad de las figuras históricas, reconociendo que, como todos nosotros, Nietzsche era un producto de contradicciones intrincadas y evoluciones personales que merecen ser examinadas detenidamente. En 1882, dentro del imponente esplendor de Roma, Friedrich Nietzsche, un pensador audaz que no temía abordar las profundidades del alma humana, se encontró frente a frente con Lou Salomé, una joven de origen ruso dotada de una mente brillante y una sed insaciable por el conocimiento. Este encuentro no fue meramente incidental, sino que marcó el comienzo de una compleja danza de intelecto y emoción que dejaría una huella imborrable en la vida y obra de Nietzsche. Lou Salomé, aunque joven, poseía una perspicacia y una profundidad intelectual que pocas veces se ve en personas de su edad. Nietzsche, reconocido por su penetrante perspicacia filosófica, quedó instantáneamente cautivado por esta figura que parecía encarnar todas las cualidades que él estimaba: inteligencia aguda, curiosidad insaciable y una personalidad enigmática. La atracción fue, desde el principio, intensamente intelectual, pero también profundamente emocional para Nietzsche. Convencido de que había encontrado a una alma gemela en Lou, Nietzsche tomó una decisión impulsiva que revelaría mucho sobre su carácter y sus deseos más profundos. A través de su amigo Paul Rey, quien también estaba fascinado por Lou, Nietzsche propuso matrimonio. Este acto no solo ilustra la profundidad de su afecto, sino también un cierto grado de desesperación, o quizás, más precisamente, una intensa esperanza de formar una unión que trascendiera lo convencional, una unión de mentes y corazones en la búsqueda de la verdad y la belleza. Sin embargo, la respuesta de Lou fue un rechazo. Ella valoraba la mente de Nietzsche, su compañía y su guía intelectual, pero no compartía su deseo de un vínculo matrimonial. Lou buscaba mantener su independencia, tanto personal como intelectual, en un tiempo cuando el matrimonio a menudo significaba la subordinación de los deseos y aspiraciones femeninas a los de su esposo. Este primer rechazo no disuadió a Nietzsche. Con una resolución que bordeaba la obstinación, se enfrentó nuevamente al desafío y le propuso a Lou directamente, sin intermediarios. Aquí vemos a un Nietzsche que, a pesar de su genialidad filosófica, se muestra vulnerable, humano, profundamente afectado por las tormentas del corazón. Este segundo rechazo no solo confirmó la negativa de Lou a la propuesta, sino que también empezó a esculpir un cambio fundamental en Nietzsche, quien comenzaría a cuestionar y revisar sus pensamientos anteriores sobre el amor, el matrimonio y, en cierto modo, sobre las mujeres en general. Este episodio en la vida de Nietzsche es crítico porque nos muestra cómo incluso los pensadores más profundos no están exentos de las vicisitudes emocionales que a menudo guían o desvían las vidas de los comunes. La interacción con Lou Salomé no solo fue un capítulo en su vida personal, sino un punto de inflexión que afectaría profundamente su filosofía. El dolor y la frustración del rechazo influyeron en su visión del mundo y en su interpretación del papel de las emociones en la vida intelectual y moral del individuo. El rechazo, especialmente cuando viene cargado de esperanzas y deseos intensos, puede ser un catalizador para una profunda introspección y reevaluación personal. En el caso de Nietzsche, este rechazo parece haber precipitado una revisión crítica de sus expectativas y, en última instancia, podría haber exacerbado su ya aguda percepción de la tragedia inherente a la condición humana. Por lo tanto, este encuentro con Lou Salomé y los subsecuentes rechazos son esenciales no solo para entender la evolución emocional de Nietzsche, sino también para comprender cómo estos eventos personales se entrelazaron inexorablemente con su filosofía, llevándolo a articular una visión del mundo cada vez más compleja y a veces contradictoria. Tras los profundos rechazos experimentados por Friedrich Nietzsche en sus intentos de unión con Lou Salomé, se observa un notable viraje en la tonalidad y el contenido de sus escritos respecto a las mujeres. Este cambio, evidentemente marcado por una nota de amargura y resentimiento, se hace patente en trabajos filosóficos subsecuentes, especialmente en Más allá del bien y del mal.
En esta obra, Nietzsche articula una crítica severa, describiendo a las mujeres como hostiles a la verdad, una frase que destila una profunda desilusión y una revisión crítica de sus posturas anteriores, más equilibradas y abiertas respecto al potencial femenino. Es crucial comprender que las declaraciones de Nietzsche no emergen en el vacío, sino que son el resultado de una interacción dinámica entre sus vivencias personales y su pensamiento filosófico. La figura de la mujer, en sus textos posteriores, se convierte en una representación de sus propias frustraciones y desencantos. La hostilidad que Nietzsche atribuye a las mujeres hacia la verdad podría interpretarse como una proyección de su propia hostilidad hacia las circunstancias que lo llevaron a sentirse rechazado y malinterpretado por una figura femenina que admiraba profundamente. Esta transformación en la percepción de Nietzsche es reveladora de cómo las experiencias personales pueden tener un impacto decisivo en la orientación de nuestro pensamiento. No es simplemente que Nietzsche decidiera adoptar una postura misógina de la nada, más bien, sus ideas evolucionaron en respuesta a interacciones personales que lo marcaron profundamente. Este giro en su pensamiento también refleja una vulnerabilidad personal que rara vez se asocia con figuras intelectuales de su estatura, mostrando que incluso los filósofos no están aislados de las emociones y experiencias que configuran la condición humana. Además, la manera en que Nietzsche aborda el tema de las mujeres en sus obras posteriores puede ser vista como un mecanismo de defensa, una forma de reaccionar frente al dolor y la desilusión. En este sentido, el filósofo no solo está discutiendo filosofía en el vacío, sino que también está dialogando con sus propias heridas, utilizando su pluma como un medio para procesar y posiblemente para protegerse de futuros rechazos emocionales. En este punto de su vida, la obra de Nietzsche se convierte en un campo de batalla entre su intelecto y sus emociones, donde sus ideas sobre la moralidad, la verdad y la cultura se entrelazan con sus experiencias personales. Esto no disminuye la validez de su filosofía, sino que añade una capa de complejidad a la interpretación de sus textos. Es fundamental, por tanto, abordar sus obras con una perspectiva que reconozca tanto el contexto intelectual como el emocional. El estudio de este cambio en la percepción de Nietzsche sobre las mujeres ofrece una lección valiosa sobre la interacción entre la vida personal y el pensamiento profesional. Ilustra cómo los eventos personales pueden servir de catalizadores para profundas reflexiones filosóficas y cómo estos, a su vez, pueden influir en la dirección de nuestro trabajo y en la interpretación del mundo que nos rodea. En última instancia, la trayectoria intelectual de Nietzsche nos enseña que nuestras filosofías están profundamente arraigadas en nuestras experiencias vitales. Este entendimiento nos permite apreciar más profundamente la obra de Nietzsche y nos desafía a examinar cómo nuestras propias vidas influencian nuestras creencias y teorías. Así, la transformación de Nietzsche no solo nos habla de un filósofo en crisis, sino también de un ser humano en búsqueda de sentido y de orden en el caos de su propia vida emocional y filosófica. El rechazo, aunque a menudo se minimiza como una mera decepción emocional, en realidad tiene un impacto devastador y duradero en la psique humana. Este fenómeno no es solo una conjetura metafórica sobre el sufrimiento, es un hecho empíricamente verificable a través de estudios modernos en el campo de la neurociencia. Investigaciones recientes han demostrado que el cerebro humano reacciona al rechazo social de manera similar a como lo hace ante el dolor físico. Las áreas específicas del cerebro, como la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza insular anterior, se activan intensamente durante experiencias de rechazo, evidenciando así la profunda conexión entre el dolor emocional y el físico. Este vínculo neural es significativo porque revela cómo las estructuras cerebrales evolucionaron para tratar el rechazo social como una amenaza grave para nuestro bienestar, equiparable al dolor que sentiríamos al sufrir una lesión física. Esta respuesta tiene raíces profundas en nuestra historia evolutiva. En tiempos ancestrales, ser excluido de un grupo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y como resultado, nuestro cerebro se ha desarrollado para ser extremadamente sensible a cualquier señal de ostracismo social. Entender este mecanismo puede ayudarnos a comprender por qué el rechazo puede ser tan incapacitante.
No se trata simplemente de sentirse mal. El rechazo activa circuitos cerebrales que son fundamentales para nuestra supervivencia. Estos circuitos son los que nos alertan de peligros potenciales, preparan nuestro cuerpo para responder a amenazas y, lo que es más crucial, nos ayudan a navegar y mantener nuestras conexiones sociales, que son esenciales para nuestro bienestar emocional y físico. El dolor del rechazo, por lo tanto, no es un simple estado emocional pasajero, sino una experiencia visceral que puede alterar la percepción de uno mismo y de su lugar en el mundo. El impacto de sentirse rechazado va más allá del momento inmediato. Puede dejar una huella duradera que afecta la autoestima, la confianza y las futuras interacciones sociales. En algunos casos, el miedo a experimentar nuevamente ese dolor puede llevar a una persona a evitar situaciones sociales o relaciones que, aunque potencialmente gratificantes, también conllevan el riesgo de enfrentar más rechazos. Además, el dolor del rechazo puede desencadenar una cascada de respuestas emocionales negativas. La tristeza, la ira, la ansiedad y la depresión son comunes después de ser rechazados, y estas emociones pueden complicar aún más la capacidad de una persona para recuperarse y avanzar. En el caso de figuras intensamente introspectivas y reflexivas, como Nietzsche, este tipo de experiencias pueden profundizar en su pensamiento filosófico y influir en su obra de maneras que son tanto reveladoras como, en ocasiones, sombrías. Por lo tanto, es esencial no subestimar el poder del rechazo para moldear el curso de la vida de una persona. Al comprender la gravedad de su impacto, tanto en el plano físico como en el emocional, podemos comenzar a apreciar la importancia de abordar estas experiencias con una mayor empatía y comprensión. También nos ofrece una perspectiva más profunda sobre cómo las experiencias personales, especialmente las negativas, pueden influir no solo en el comportamiento individual, sino también en la producción intelectual y creativa. En conclusión, la respuesta del cerebro al rechazo es un recordatorio potente de nuestra interconexión inherente y de nuestra necesidad fundamental de aceptación y pertenencia. Al reconocer la profundidad y la seriedad del dolor del rechazo, podemos acercarnos más a comprender la complejidad del comportamiento humano y las poderosas fuerzas emocionales que lo impulsan. Esta comprensión puede iluminar no solo nuestra visión de figuras históricas como Nietzsche, sino también nuestras propias vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. La proyección, según Carl Jung, es uno de los mecanismos de defensa más intrigantes y complejos del psiquismo humano. Cuando experimentamos el rechazo, no es raro que nuestros sentimientos negativos, frustración, ira, dolor, se vuelvan demasiado abrumadores para manejarlos de manera interna. En lugar de enfrentar estos sentimientos directamente, a menudo los proyectamos hacia otros. Esto puede ocurrir de manera inconsciente, llevándonos a atribuir nuestras propias inseguridades, miedos o defectos a las personas que nos rodean. Esto no solo distorsiona nuestra percepción de los demás, sino que también nos impide ver nuestras propias fallas y trabajar en ellas. Jung describió este fenómeno como una manifestación de la sombra, esa parte de nuestra personalidad que, en su mayoría, permanece oculta a nuestra conciencia. La sombra no es solo un depósito de rasgos negativos, sino también de potenciales no realizados y aspectos de nosotros mismos que no hemos logrado integrar plenamente en nuestra personalidad consciente. Al enfrentar y reconocer nuestra sombra, comenzamos un proceso de autodescubrimiento que es esencial para el crecimiento personal. Sin este reconocimiento, seguimos en un ciclo de negación y proyección, perpetuamente vulnerables al dolor del rechazo y a las reacciones emocionales destructivas que puede desencadenar. El desafío que Jung plantea es profundo. Requiere una introspección valiente y honesta, un deseo de mirar más allá de la superficie de nuestras personalidades y enfrentar lo que encontramos, sin importar cuán incómodo o doloroso pueda ser. Este proceso no es meramente teórico, tiene aplicaciones prácticas significativas. Al identificar y trabajar con los elementos de la sombra, no solo mejoramos nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también aumentamos nuestra capacidad para relacionarnos de manera más saludable y compasiva con los demás. La proyección, al ser uno de los mecanismos de defensa más poderosos y menos reconocidos,
juega un papel crucial en cómo manejamos el rechazo. Si una persona se siente rechazada y no procesa ese dolor de manera efectiva, es probable que proyecte esos sentimientos en forma de resentimiento, desconfianza o crítica hacia otros. Este comportamiento no solo daña las relaciones, sino que también impide que el individuo se enfrente a la raíz de su dolor. Por otro lado, reconocer y aceptar la sombra puede llevar a una transformación personal profunda. Este reconocimiento nos permite ver más claramente cómo nuestras propias percepciones y emociones colorean nuestras interacciones con los demás. Al integrar estos aspectos rechazados o desconocidos de nosotros mismos, podemos empezar a liberarnos de patrones de pensamiento y comportamiento autodestructivos y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Jung enfatizó que este proceso de integración de la sombra es esencial para alcanzar la individuación, un estado en el que una persona se vuelve verdaderamente quien está destinada a ser, en plena aceptación y expresión de su totalidad, no solo de las partes de sí misma que son socialmente aceptables o aparentemente positivas. Este camino hacia la individuación es, por lo tanto, no solo una cura para el dolor personal, sino también una contribución a una sociedad más consciente y comprensiva. En conclusión, la teoría de Jung sobre la proyección y la sombra ofrece un marco poderoso para entender cómo el rechazo puede desencadenar una serie de reacciones emocionales que afectan profundamente nuestras vidas. Al confrontar y entender estos aspectos ocultos de nosotros mismos, no solo nos preparamos para manejar mejor el rechazo, sino que también abrimos la puerta a un mayor crecimiento personal y colectivo, lo cual es esencial para vivir una vida más plena y significativa. La historia de Friedrich Nietzsche y Lou Salomé, cargada de emociones intensas y rechazo, nos proporciona una ventana a la compleja dinámica entre las experiencias personales y su profundo impacto en la formación de nuestras creencias y comportamientos. Este caso ilustra de manera elocuente cómo incluso los intelectuales más influyentes no están exentos de ser moldeados por sus experiencias personales, y cómo estos eventos pueden dejar huellas duraderas que se extienden mucho más allá del ámbito personal hasta influir en el discurso cultural y filosófico más amplio. La travesía emocional de Nietzsche, marcada por la esperanza inicial y el dolor posterior del rechazo, subraya la importancia crítica de procesar adecuadamente nuestras experiencias dolorosas. No se trata simplemente de superar un momento desagradable. Es un imperativo psicológico y ético profundizar en estas experiencias, entenderlas y aprender de ellas. Este aprendizaje no solo nos ayuda a evitar la repetición de patrones de comportamiento destructivos, sino que también nos impide proyectar nuestras inseguridades y traumas no resueltos en los demás, lo cual puede distorsionar nuestras relaciones y contribuir a un ciclo de malentendido y conflicto. Además, la interacción entre Nietzsche y Salomé nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras reacciones ante el rechazo y el fracaso. ¿Cómo respondemos cuando las cosas no salen como esperamos, especialmente cuando se trata de relaciones interpersonales? Nietzsche, a través de su evolución intelectual y personal, nos muestra que el rechazo puede ser un catalizador para el cambio personal y filosófico, pero también un precipitador de amargura y resentimiento si no se maneja con cuidado y autoconciencia. Esta dualidad resalta la importancia de la resiliencia emocional y la introspección. Como Nietzsche bien articuló, no sabemos hasta dónde pueden llevarnos las circunstancias. Sin embargo, es nuestra capacidad de reflexionar sobre estas circunstancias y extraer lecciones vitales de ellas lo que en última instancia define la trayectoria de nuestras vidas. En este sentido, la historia de Nietzsche no es solo un estudio de un filósofo con una vida personal complicada, sino un recordatorio de que todos estamos en un viaje similar, enfrentando desafíos que pueden transformarnos de maneras profundamente significativas. Al considerar estos temas, también debemos reconocer la importancia de la empatía y el apoyo en nuestros procesos de crecimiento personal. A menudo, las personas que nos rodean juegan roles cruciales en ayudarnos a navegar nuestras experiencias más difíciles. La comprensión y el apoyo de los demás pueden ser cruciales para superar momentos de dolor y para fomentar un ambiente en el que podamos todos explorar y reconciliar los aspectos más desafiantes de nuestras personalidades.
Finalmente, la reflexión sobre la vida y obra de Nietzsche nos desafía a todos a buscar un equilibrio entre aceptar nuestras experiencias y aprender de ellas, sin permitir que definan completamente quiénes somos o limiten lo que podemos llegar a ser. Este equilibrio es esencial no solo para el crecimiento personal, sino también para contribuir de manera constructiva a nuestras comunidades y sociedades. Nos recuerda que, mientras navegamos por las aguas a menudo turbulentas de nuestras vidas personales, tenemos la capacidad y la responsabilidad de convertir incluso los momentos más oscuros en oportunidades para el enriquecimiento y la transformación personal. Así, al igual que Nietzsche nos insta a considerar, debemos explorar hasta dónde nos pueden llevar las circunstancias, armados con la sabiduría, la resiliencia y la profundidad de entendimiento necesarios para hacer de esos viajes algo trascendental.